y otro de los puntos o de otros de las arenas que seguramente traerá muchos enfrentamientos entre la oposición y el grupo gobernante por Morena y sus aliados será la reforma eléctrica. Ya hay muchos análisis y uno de ellos es muy interesante y le agradecemos muchísimo que tome la llamada de la segunda emisión de Informativo NTR a Enrique de la Madrid. Él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Cómo está, Enrique? Muy buena tarde. Alberto, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, saludos a ti y a tu auditorio. Al contrario, Enrique de la Madrid, tú has estado muy cercano a las acciones de gobierno, a las políticas públicas, secretario de Estado, en un gobierno que también impulsó modificaciones en materia energética. ¿Cómo ves ahora esta propuesta que ha hecho el presidente de la República, que será una reforma constitucional, y es más, es una contrarreforma de lo que se venía ya utilizando tan solo hace 3 años en nuestro país? ¿Cómo no, Alberto? Pues mira, yo creo que todas las reformas en el país tendrían que abonar a generar un México que dé más oportunidades a todos los mexicanos, que dé oportunidades de mejores empleos, mucho mejor pagados. En México la verdad es que los empleos están mal pagados, entonces necesitaríamos una economía que crezca mucho y que pague mejor. Y para eso, dentro de las cosas que hay que hacer, es tener mucha energía. Hay que tener energía, hay que tener electricidad. El mundo es cada vez más eléctrico. Veamos, por ejemplo, ahora qué pasó con esta pandemia, muchos en nuestras casas trabajando, la computadora, la luz prendida. Muchas empresas han dicho que ya no va a haber coches para gasolina, las van a suspender en el 25, en el 30, 35. Entonces el mundo necesita mucha energía, en México también. Y si se destina esto solamente desde un monopolio de Estado, que es la propuesta, lo que nos están proponiendo es regresar a un monopolio de Estado. Ya sabemos que el gobierno no tiene dinero suficiente para poder proveer toda la electricidad que necesitaría el país. Por eso, desde hace más de 30 años, Alberto, se ha ido permitiendo inversión de particulares y de esa manera hoy en día tenemos un sistema de electricidad que llega al 99% de los hogares, que le ha permitido a las empresas mexicanas ser competitivas y generar empleos, y eso es lo que está en riesgo. Lo que está en riesgo de regresar a un monopolio de Estado es que nuestra economía no sea capaz de generar los empleos bien pagados y decentes que necesitamos los mexicanos. Por eso las reformas siempre tienen que ser para adelante y nunca para atrás, y esta es una reforma que nos regresa a los 60, cuando era otra economía, cuando quizá tenía que ser el gobierno el único responsable de generar y repartir luz. Hoy afortunadamente la tecnología es muy diferente y ya no hace sentido una reforma así. Enrique de la Madrid, ¿estamos tan mal en materia energética como dice el presidente? Parece que está basado mucho en una pelea ya casi personal que tiene el presidente con empresas extranjeras que proporcionan servicios de electricidad. Parece que ahí está basado, pero no realmente en lo que tiene nuestro país. ¿Realmente estamos muy mal en materia energética en México? Estamos mal, pero nos podríamos poner mal. Pero la razón por la que no estamos mal es porque llevamos 30 años, y particularmente todavía en la administración pasada, permitiendo que haya inversiones privadas que complementen al gobierno. Mira, te la voy a poner al revés. Estamos también en educación como para desviar dinero a la electricidad en un monopolio. Estamos también en salud, todos los mexicanos tienen acceso a la salud, todos tienen medicinas abundantes, todos ya están vacunados, como para desviar dinero de la salud a un monopolio de Estado. Vivimos en una sociedad súper segura, donde sales a las calles todos tranquilos, las mujeres salen a la calle y saben que regresan sin problemas. Si ya viviéramos en esa sociedad, igual y platicamos sobre tener un monopolio de Estado, pero no lo tenemos. Y entonces al final del día no se requiere desviar dinero de donde los necesitamos los mexicanos para un monopolio. Todos los monopolios son malos, los públicos y los privados. Y además todavía menos, Alberto, cuando lo que está implícito en la propuesta es que la compañía de luz pueda utilizar el combustóleo que le sobra a Pemex, porque no saben qué hacer con el combustóleo que le sobra a Pemex, y quieren que la compañía de luz genere electricidad del combustóleo, que es muy caro, muy ineficiente y muy contaminante. Estamos en un mundo donde hay una crisis de cambio climático, donde la mayoría del mundo se está moviendo a las energías renovables. Y México, la gran propuesta de este gobierno es regresarnos a un monopolio donde se haga electricidad a partir de combustóleo. No estamos mal, pero podríamos estar peor. Eres director del Centro para el Futuro de las Ciudades, y el futuro de las ciudades no se entiende sin energías limpias. Hoy las nuevas generaciones están presionando a quienes estamos en estos momentos en las situaciones de trabajo para que ya no contaminemos,
Tenemos nuestros recursos públicos y el gobierno nos propone un sistema de energía basado en el carbón. ¿Por qué estamos al contrario? Bueno, pues porque hay gente que no está, digamos, actualizada con las tendencias del mundo, hay gente que se quedó anclada con una visión estatista, hay gente que cree que las personas y los individuos no contamos y que es más inteligente una sola persona. Yo creo que no. Yo creo que vivimos en un mundo de una inteligencia colectiva. Yo confío en la inteligencia de una comunidad, no de una sola persona. Cuando dicen, es una frase nuestra en México, ¿no? O sea, 1000 cabezas piensan más que una. Los mexicanos, en la medida en que nos comuniquemos y pensemos en conjunto nuestros problemas, las soluciones serán mucho mejor. Entonces, en el fondo hay una discusión de modelos de país. Hay unos que creen que el gobierno tiene que mandar, hay otros que pensamos que los mexicanos tenemos que mandar. Hay gente que piensa que la democracia no es muy útil, que estorba, que es mejor un régimen autoritario donde poquitos manden, y otros pensamos que es mejor la democracia. Al final, detrás de esta discusión eléctrica, es una discusión política también. Te pongo un ejemplo. ¿En serio los mexicanos ahorita también les parecería una gran idea que regresáramos a teléfonos de México cuando era del Estado? ¿Les parecería una gran idea que todos regresáramos nuestros celulares, no tuviéramos opciones donde contratar el internet y la telefonía celular y otra vez fuera el gran Estado el que nos hiciera el favor de darnos los celulares? Pues es de ese tamaño es la discusión en el sector eléctrico. Más que un monopolio, Alberto, lo que necesitamos es que cada uno desde nuestras casas pudiéramos generar nuestra electricidad. Y el gobierno más bien debería de incentivarnos, debería de darnos apoyos y subsidios para que pusiéramos en nuestros techos los temas fotovoltaicos y no andar teniendo que utilizar energías sucias para generar electricidad. La reforma, en dado caso, tendría que ser hacia adelante, nunca para atrás. De la reforma en caso que sea aprobado son inmensos. Aquí hemos hablado con el presidente Coparmex, José Medina Mora, y nos adelantó que si se aprueba esta reforma, México tendría que pagar indemnizaciones por casi el 6% del Producto Interno Bruto de este año. O sea, estaríamos perdiendo el desarrollo de nuestro país para pagarlo en multas. Pero parece que esa también es la constante. Pasó en el aeropuerto de Texcoco, ha estado pasando, por ejemplo, con la cancelación de la instalación de obras, por ejemplo, la cervecera en el norte del país. Pareciera que no hay consecuencias, solamente es una ideología política, ¿no, Enrique de la Madrid? A ver, Alberto, ya hay lo que le llama uno deuda contingente. Esto ya hay deuda que simplemente se va a formalizar cuando México pierda, porque va a perder en muchos de estos juicios internacionales, va a perder la violación de los acuerdos y las reglas. México es un jugador del mundo, hombre, no vivimos en una islita tropical, somos un gran jugador, tenemos una gran potencial de ser todo un país más relevante en el mundo, pero una de las cosas que hay que hacer es que hay que respetar los acuerdos. Acabamos de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ahí está el 80% de nuestro comercio. Millones de mexicanos tienen empleos bien pagados porque estamos en ese mundo y estamos exportando, estamos en el comercio. Nosotros, si hacemos esta violación de esas reglas, están en juego los empleos de millones de mexicanos, porque ¿qué van a hacer allá? Pues nos van a empezar a poner aranceles, nos van a empezar a poner obstáculos para que no exportemos, porque van a decir, ese país no es serio, ese país me está violentando mis derechos, mis inversiones en México, y la otra, está usando energías sucias para producir, y aquí no aceptamos eso. Los mexicanos de a pie, y sobre todo el mexicano con menos dinero, es el que tiene más que perder. Y necesitamos al revés, generar un país donde todos quepamos, pero sobre todo donde la gente tenga mucho mejores salarios. La propuesta de electricidad nos retrocedería cuando menos 20 años. Yo pongo un símil. Es como cuando fue la expropiación de la banca en los años 80. Nos llevó 20 años recuperarnos de esa expropiación. Esto, que sería una expropiación eléctrica, nos llevaría cuando menos 20 años. Y pobres de los jóvenes mexicanos que tenían un futuro tan promisorio, qué lástima perderlo así. Enrique de la Madrid, estaríamos pensando que si se aprueba esta reforma energética, tendríamos que estar urgiendo una nueva reforma eléctrica en poco tiempo, ¿no? Porque estaríamos muy atrasados del avance del mundo, ¿no? Lo que pasa es que retroceder en estos temas es muy costoso, o sea, hacer reformas constitucionales
le acaban mandando una señal a la inversión de los mexicanos, a los extranjeros, a las personas. Dirías, oye, bueno, a ver, los que hicieron paneles solares, pues no vuelvo a invertir en mi país en nada, porque no estamos en un país seguro. ¿Qué tal que mañana se les ocurre otra cosa? O sea, no solamente es la inversión de alguien de afuera, es la inversión de los mexicanos. ¿Qué tal que mañana se les ocurre que también las casas se repartan, que tampoco haya supermercados privados, que mejor haya uno muy grandote, así muy bonito del gobierno? No, el problema es una tendencia, el problema es una manera de ver el mundo. Y yo veo con mucha preocupación que muchos mexicanos pues, no le dan importancia, piensan que es irrelevante. A ver, que regresen su celular, o a ver, que se bajen de la camioneta Nissan, o que se bajen del coche Ford. También son plantas, también son empresas extranjeras. Esto de volvernos a llevar a una visión chauvinista, de ver a lo extranjero como malo, es terrible. Habernos integrado al mundo, ser parte de las cadenas de valor, es lo que le ha permitido, sobre todo a los estados de la República, del centro al norte del país, mejorar los niveles de vida. Lo que necesitamos es cómo mejoramos todos, no cómo empeoramos todos. El chiste es emparejarse para arriba, nunca para abajo. La igualdad no tiene que ser que todos seamos pobres, sino hay que sacar a la gente pobre de la pobreza y subirlos a las clases medias. Y esta propuesta, esta reforma, pues nos lleva al revés, nos lleva a empobrecernos como país. Pero el que más empobrece es el pobre. De la Madrid, no puedo dejarte ir sin preguntarte lo que me están presionando en redes sociales, conociéndote como un cuadro de que has estado en la política en los últimos años, de una familia obviamente presidencial, de una personalidad importante dentro del PRI. Me preguntan aquí en redes sociales, yo solamente soy el conductor y no mates al mensajero, por favor. Enrique de la Madrid buscará una candidatura quizá a la presidencia de la República en el 2024. Mira, Alberto, ahorita ni son los tiempos y hasta legalmente yo corro riesgos de decir ciertas cosas porque luego te van a decir que estás en precampañas, en fin. Ahorita lo que a mí me preocupa mucho es que no pase esta reforma, porque sería que retrocediéramos años para este país. Y yo sé que somos un país muy desigual y sé que somos un país con mucha pobreza, pero también sé que somos un país que podemos salir adelante si hacemos las cosas mejor y repartimos mucho mejor. A mí me genera una enorme preocupación pensar que en lugar de avanzar retrocedamos, y por eso estoy muy activo en estas cosas, porque las veo venir y veo los riesgos y me siento en la obligación de advertirle a los ciudadanos, a los mexicanos de buena fe, que esta no puede pasar. Pero hay que trabajar en otras juntos, hay que trabajar y no hay que pelearnos entre los mexicanos, porque solamente juntos vamos a salir adelante de nuestros problemas. Quienes se encomiendan el Centro para el Futuro de las Ciudades, que estamos hablando que es el futuro de la humanidad, porque cada día más se congregan en las ciudades y las ciudades necesitarán energía, necesitarán alimentos, necesitarán trabajos, y pues la idea es pensar en ciudades que sí nos sirvan, que sí nos ayuden a convivir y no que dependamos todo de lo que el Estado, vamos a quitar al gobierno, pero lo que el Estado nos quiera dar, y eso sería un retroceso, como tú bien lo dices, Enrique. Lo que nosotros necesitamos ser es más ciudadanos. Nosotros necesitamos ser más dependientes de nuestro esfuerzo. Y mucha gente que se nos ha quedado atrás, lo que necesita es más y no menos oportunidades. Lo que necesita es más educación, más habilidades en este mundo del conocimiento. Necesitamos energías renovables porque estamos en una crisis de cambio climático con más huracanes, más violentos, más incendios, más sequías. Nosotros en México tenemos que jugar, también somos ciudadanos del mundo. El cambio climático es un tema donde cada uno de nosotros como ciudadanos tiene que contribuir. Y sería una vergüenza que los mexicanos no estemos a tono con los tiempos, con lo que tenemos que hacer para prosperar, y prosperar todos. Hay que ir más por los que se nos quedaron atrás, y una reforma de este tipo empobrecería más a los mexicanos que están en desventaja hoy. Muy bien, Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Muchísimas gracias por esta plática y te vamos a seguir molestando a raíz del avance de esta reforma eléctrica. Me imagino que estarás también muy pendiente y participando en estos foros convocados tanto por el Congreso como por el sector privado, ¿no? Así es, Alberto, muchas gracias. Y sí, es un tema muy importante para los mexicanos. Hay decisiones fundamentales, hay decisiones que nos marcan los próximos 10, 20 años. Esta es una de ellas. Pues muchísimas gracias por platicar con el auditorio de Informativo NTR. Muchas gracias, Enrique de la Madrid. Gracias a ti, buenas tardes, saludos al auditorio. Gracias, fue Enrique de la Madrid. Él fue secretario de Estado en el sexenio pasado y un hombre que ha estado pues muy pendiente en este estudio del futuro de las ciudades. Más adelante hablaremos de esto, porque es un tema fundamental, cómo pensar en ciudades, por ejemplo, en 100 años, ya no nos toca a nosotros, pero en 100 años, la viabilidad de la ciudad.